Muy buenas tardes, profesora, compañeros todos. En esta presentación estudiaremos el tema de las dinámicas grupales. De igual forma, presentaré un ejemplo de estas actividades lúdicas que nos pueden ayudar en la labor docente en el aula. Pues bien, primeramente estudiaremos lo que es el concepto de dinámicas de grupo, que se definen como un conjunto de conocimientos teóricos y de herramientas en forma de técnicas grupales que tienen una función: conocer al grupo, la forma de manejarlo, aumentar su productividad. ¿Para qué? Para afianzar las relaciones internas y aumentar la satisfacción de los componentes o los participantes del grupo. Ahora bien, las dinámicas grupales se pueden utilizar dentro de la labor docente en el aula. Las dinámicas de grupo son la forma o el medio de cómo se predisponen a los alumnos o a las alumnas para aumentar su motivación y su estado de ánimo, con la finalidad de obtener un máximo rendimiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí hay que recalcar la palabra motivación. Las dinámicas grupales nos ayudan a incentivar el interés de los estudiantes por un tema tratado en clase. Las dinámicas grupales. ¿Qué nos aportan las dinámicas de grupo a la didáctica de la clase? La didáctica de grupo constituyen un recurso muy útil para los docentes, ya que son una técnica muy atractiva para los alumnos que les permite alcanzar una serie de objetivos que por lo general no se trabajan directamente en las áreas curriculares. Es decir, son las dinámicas grupales aquellas herramientas lúdicas, aquellos juegos interactivos que permiten al niño o niña interactuar con el conocimiento previo y hacerse de ese aprendizaje de forma individual a través del trabajo en grupo. Ahora bien, habiendo analizado el concepto, las funciones y la manera de cómo las dinámicas de grupo se pueden utilizar dentro de un aula, veamos pues ahora un tema de clase: las partes de la computadora de escritorio, de forma tal de que veamos cómo, dado un tema, dado unos conceptos de clase, luego podemos implementar una dinámica grupal para reforzar estos contenidos en los niños. Pues bien, dado el tema de clase que se titula las partes de la computadora de escritorio, primeramente se hace de forma general un pantallazo a los niños de la definición de lo que es una computadora. Se les habla de sus características, se les habla de su definición, de las funciones que realiza, para luego entrar a describir cada parte o cada componente que conforman pues la computadora de escritorio. Pues bien, definiendo lo que son las partes de la computadora de escritorio, se le muestra al niño las distintas partes, su definición y función, junto con una imagen que les ayudará a ellos a visualizar cada componente por separado, pero también como parte de un todo, como parte de una computadora. En este caso se les habla sobre las funciones del monitor, que se utiliza para visualizar la información que se ingresa a la computadora. Se les habla sobre la unidad central de procesamiento, el CPU, que la parte principal de la computadora es el cerebro de la computadora.
Y así sucesivamente en las diapositivas posteriores mostramos las distintas partes que conforman la computadora. Pues bien, vemos aquí dos componentes más que forman parte de aquellos periféricos de entrada, como lo son el ratón o mouse y el teclado. De igualmente se le presenta al niño la definición o para qué se utiliza, cuál es su función de este componente en una computadora. Para finalizar el tema, vemos pues dos componentes más que forman parte de los periféricos de salida, como lo son las bocinas o parlantes y la impresora. De esta forma se le muestra al niño los distintos componentes que forman parte de la computadora de escritorio por separado y la función de cada uno de estos. Terminada la clase, procederemos entonces a realizar lo que es la dinámica grupal que se presenta a continuación. La dinámica escogida como dinámica de grupo para implementar luego de la clase dada se llama la ruleta, que se define como: la ruleta del conocimiento es un divertido juego para repaso de conceptos, refuerzos o evaluaciones de una manera divertida, con distintas opciones de configuración y con preguntas y respuestas totalmente programables por el docente. Esto nos muestra que la dinámica como tal puede llevar distintas connotaciones, ya sea en este caso con imágenes, con preguntas, con palabras o con respuestas, de forma tal que se puede tener varias variantes. Pues bien, ¿cuál es el objetivo de nuestra dinámica, de la dinámica de la ruleta? Repasar los conocimientos dados en clases, pero de una forma lúdica, de forma tal de que los niños interactúen con los conceptos de las diferentes partes de la computadora de escritorio. Dado el tema previo, los niños van con esta dinámica a reforzar sus conocimientos adquiridos. Para el éxito de una dinámica grupal, para el éxito de una dinámica dentro del aula, es importante definir los objetivos, como también es importante definir el procedimiento o las reglas del juego para que todos los participantes, en este caso niños y niñas, estén claros en los mismos para poder llevar la dinámica de una forma ordenada y que nos dé los resultados esperados. Para esta dinámica participarán 6 estudiantes. ¿Por qué 6 estudiantes? Como hemos visto en el tema de clase de los componentes o las partes de la computadora de escritorio, al niño se le habló de los diversos componentes y estos llegan a un total de 6 componentes. Entonces, en esta dinámica se propondrá 6 voluntarios o 6 niños y niñas para que a cada uno, por medio de la ruleta y al azar, les corresponda un componente que forme parte de la computadora de escritorio. ¿Cuál es el procedimiento? Luego de explicado el tema, el docente invita a los estudiantes a girar la ruleta digital pulsando con ayuda del mouse el botón que aparece en pantalla. La rueda girará y se detendrá en un dispositivo de los ya dados en clase al azar. El estudiante deberá decir con sus propias palabras el nombre del componente y definir cuál es su función. Por eso hablamos de una retroalimentación o de un refuerzo de los conceptos y conocimientos dados en clase. Luego de su turno, el otro niño, otro participante girará la rueda que, de salir algún componente ya jugado,
la girará nuevamente hasta que le salga un componente que no haya sido definido por alguno de sus compañeros. De esta forma se realizará la dinámica en el aula. Ahora bien, pasaremos a ver lo que es la siguiente diapositiva, que nos muestra la ruleta digital. Pues bien, aquí vemos lo que es la ruleta digital. Su funcionamiento es igual que una ruleta física, pero los niños aquí, al pulsar el botón rojo que dice pulsa aquí, la ruleta digital girará y girará y se detendrá al momento de que el niño dé otro clic sobre el botón rojo. Se detendrá y le informará al niño uno de los 6 dibujos que componen la ruleta, que él tendrá que definir ante sus compañeros qué recuerda, qué le quedó de la explicación de clase sobre la función y el nombre del componente seleccionado al azar para él. Pues bien, luego de haber presentado esta dinámica grupal, la ruleta, a manera de conclusión puedo decir que hemos visto cómo una actividad lúdica, una dinámica grupal, puede ayudar al docente a lograr ese refuerzo, ese apoyo técnico hacia un conocimiento dado en clase de una forma divertida, con la motivación suficiente para incentivar al niño a seguir aprendiendo y a seguir reforzando su conocimiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje.